lo- en este caso tenía el pueblo hebreo. El pueblo hebreo es el que inició con la ética cristiana de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que, en este caso, seguir lo que el pueblo hebreo tenía. Cada uno de nosotros tenemos que buscar, en este caso, ser los que seguimos el Antiguo Testamento. Les leo el siguiente párrafo, ¿no? Comparado con otras religiones, ¿cómo era la ética cristiana del Antiguo Testamento? Es como ahora, ¿no? El pueblo cristiano no tiene la ética que tiene, en este caso, el mundo. El cristiano tiene una ética celestial, la ética de Cristo tenemos nosotros, mientras que el mundo tiene la ética de la filosofía, tiene la ética del pensamiento, en este caso filosófico, religioso, cultural, esas cosas tiene el pueblo mundano. Y asimismo había en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios era diferente en la ética que tenía el pueblo que no tenía a Dios, el pueblo gentil, ¿no? En este caso, leamos lo que dice este párrafo azul, y les leo, dice, el Dios del Antiguo Testamento se reveló como un Dios ético. Las religiones de los pueblos vecinos de Israel no tenían el concepto de un Dios ético. De hecho, nos sorprendemos, dice, de la ausencia de énfasis moral en otras religiones. Mientras este énfasis se nota en cada periodo de la historia del Antiguo Testamento, ahí habla de Moloch. Moloch era de los amonitas, en este caso, estas líneas que les señalo para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. Dice Moloch, de los amonitas exigía sacrificios humanos, de acuerdo a Segunda de Reyes 21:2. No hay ningún caso, dice, que demuestre que Dios aprobaba el sacrificio humano. En este caso viene otro dios, Dagón, el de los filisteos, y Baal, y Astarte, de los cananitas, eran dioses de fertilidad y fomentaban, dice, la inmoralidad de sus adoradores. Con estos indicios o estas pequeñas muestras de lo que nos da este autor de este folleto, dice que en el Antiguo Testamento solo Dios era el único que tenía una ética que respetaba la vida, que respetaba la moralidad, tanto psicológica, emocional y también moralidad sexual, la moralidad de la procreación y todo eso. Solo Dios era el que tenía eso como ética, mientras que los pueblos paganos no les importaba hacer sacrificios humanos o incluso llevar a la inmoralidad sexual a su pueblo. Y si ustedes pueden leer lo que dice Segunda de Reyes 21:2, ahí van a encontrar a estos dioses. Eso es lo que podemos ver en cuanto a la ética en el tiempo del Antiguo Testamento. Y avanzando un poquito más, quisiera que vayamos a la página 9. Ahí vamos a encontrar otros indicios de lo que era en cuanto a la ética en el Antiguo Testamento. Los hombres de Dios, en este caso, son éticos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y hermano Franklin, ¿está hermano Franklin por ahí? Sí, mi hermano pastor. ¿Puede ayudarme con la lectura de este párrafo que yo le señalo con azul? Ya, mi hermano pastor. Dice, en la Biblia, tener un nombre significaba tener una personalidad. En Éxodo 13:14, Dios dijo, yo soy el que soy. Cuando uno dio su nombre en el Antiguo Testamento, estaba dándose a conocer a sí mismo. Dios se dio a conocer a Moisés y al pueblo de Israel en una relación del pacto. El que Yahweh, el Dios del pacto, cuando Israel usaba el nombre Yahweh, no estaba solo usando un título. El pueblo pensaba
en la promesa de Dios y en su pacto con Dios. El nombre de Dios indicaba algo del carácter divino de la persona de Dios. Hay casi 100 pasajes en el Antiguo Testamento que menciona el nombre de Dios, mi hermano pastor. Ya. Con esto lo que estamos demostrando es que en el Antiguo Testamento el nombre de Dios significaba mucho. Y al mencionar el nombre de Dios, era como una garantía de que si nombrábamos a Dios es porque había un Dios ético. Y no solo en este nombre de Yahweh, porque ahí en la palabra de Dios se registra muchos nombres que se les da a Dios. Y ustedes lo van a ver en la misma página. Esto yo lo voy señalando. Por ejemplo, número 1, hay otro nombre de Dios, el poder de la fuerza, el Shaddai en este caso, tiene otro significado. También el Elohim, también el Roy. Estos son nombres de Dios, pero que estos nombres significaban mucho en cuanto a la ética cristiana, y así sucesivamente. Ustedes van a ver en la página, en toda la página, otros nombres. Por ejemplo, este es el número 7, Elohim. El número 8 es el Yahweh, y el número 9, así Jehová Jireh o Yahweh Jireh. Y aquí el número 10, Yahweh Nisi. El 12, Yahweh Shabaot. Y el 13 está Yahweh Rafa. Y así sucesivamente. Cada nombre habla de la ética de Dios. Por ejemplo, si Dios decía, yo los voy a sanar, él sanaba. Y si él decía, yo voy a estar aquí con ustedes, él estaba ahí. Y si Dios decía, yo voy a bendecir, él estaba ahí para bendecir. Todo eso implica que lo que Dios era, tenía que ser el pueblo. O sea, si Dios decía que debían ofrecer lo que van a cumplir, eso tenía que ofrecer el pueblo. No ir más allá ni más acá. Siempre lo que el ser humano adoraba y veía hacer a Dios, tenía que hacer él también. De esa manera, la ética cristiana era muy respetada y muy honrada en el Antiguo Testamento. Era muy admirada por los otros pueblos, de cómo ellos respetaban a Dios, amaban a Dios, y tal como era su Dios se comportaba su pueblo. A eso se refiere la ética en el Antiguo Testamento. Otro de los puntos importantes que podemos mirar son los atributos éticos de Dios. ¿Cuáles son los atributos éticos de Dios? Y está aquí en la misma página, casi al final de la página, que les señalo aquí, ¿no? Este punto azul. Me gustaría que me ayude con esa lectura. Hermana Emma, ¿está ahí? ¿Aló? Creo que no está ya. Mi hermano Raúl, por favor ayúdeme, o hermana Blanquita, no sé cuál de los dos está ahí. Buenos días, pastor. Mil disculpas por el retraso. El Dios tiene atributos éticos. La santidad de Dios, el código de la santidad, Levítico 19:25, experimenta de Isaías 6, Kadosh, separación de cosas dedicadas a Dios, con el tiempo ganó sentido moral. 2. La justicia de Dios, Mishpat. Dios actúa de una manera correcta en sus relaciones con el hombre. Hacer lo correcto de acuerdo con las circunstancias. Fidelidad. 3. El amor de Dios. Aep comunica ternura y es la base de todo el cuidado por Jehová de su pueblo. Oseas 11:1. 4. Jeremías 31:2, 3. 4. La misericordia y la gracia de Dios. Éxodo 34:6 al 7. Isaías 54:7-8. Chesed significa bondad, gracia, lealtad.
Los conceptos de la elección y el pacto se basan en el concepto, Deuteronomio 7, 6 al 8. Este amor del pacto requiere responsabilidad moral, Amós 3, 2, y servicio a Dios, Isaías 42, 6 al 7. Ya, 2. ya mi hermano. Entonces, hablando de los atributos éticos de Dios, podemos ver en estos 3 puntos que están registrados en este caso, los atributos básicos. En este caso, el 1 habla de la santidad de Dios. El número 1, la santidad de Dios. Si Dios con su santidad demuestra ética, pues asimismo tenía que demostrar el pueblo. Hablando del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía que demostrar ética tal como Dios era, con su santidad, guardando la santidad de Dios. Cada uno de nosotros ahora es igual, así como Dios es santo. La palabra dice no. Porque Dios es santo, requiere que los hijos también sean santos o busquen la santidad de Dios. El punto número 2 dice, hablando de la justicia de Dios, la misma, hablando de eso, Dios actúa de manera correcta en sus relaciones con el hombre. Asimismo, el hombre tiene que buscar la relación con el hombre y con Dios de una manera correcta, tal como Dios es. Nosotros tenemos que buscar esa misma forma de vida ética que tiene Dios, tanto con el hombre como con toda su creación. El punto número 3, hablando del amor de Dios, Aleph o Aeb, comunica ternura, como dice, y es la base de todo ciudadano. Por ejemplo, el pueblo de Dios, nosotros tenemos que buscar eso, tal y cual como Dios lo hace. Y por último, el número 4, la misericordia y la gracia de Dios. Eso implica que Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, pero Él no deja de perder su ética con su amor y su misericordia. Muchas veces, equivocadamente, queremos que Dios haga cosas por amor, rompiendo la ética, rompiendo en este caso, su carácter. Y eso no va a suceder, no va a pasar. Dios siempre va a respetar lo que es su carácter, lo que es su personalidad y lo que Él es, sin romper, en este caso, su ley para ser ético ante los demás, ante el mundo y ante toda su creación. Eso es lo que se puede mirar en cuanto a los atributos de Dios. Mis amados hermanos, aquí quiero hacer una pequeña explicación, por ejemplo. Si miramos la vida de nuestros hermanos o del pueblo de Dios en los tiempos pasados, miramos que la naturaleza moral del ser humano en el Antiguo Testamento era tan significativa que Dios les dio leyes para, por si acaso, no puedan cumplir. O en algunas partes ellos no podían hacer. Por ejemplo, el hombre siempre ha sido con esa tendencia o ha tenido la naturaleza humana para caer en pecado, en su inmoralidad. Inmoralidad, por ejemplo, sexual, inmoralidad en cuanto a el pecado de la mentira, del robo, del asesinato y todas esas cosas. Siempre ha habido inmoralidad y por eso Dios puso reglas y puso leyes. Por eso es que existe en el Antiguo Testamento, iniciando con los 10 mandamientos, existe más o menos como 400 leyes, 470 y más leyes que rigen y corrigen al ser humano para que viva de una forma ética. Ya que si el hombre falla, Dios no va a fallar. Dios va a estar ahí para hacer corrección. Dios va a estar ahí para ayudar al ser humano, para ayudarle a cumplir y a vivir de una forma ética en cuanto a su moral, en cuanto a su carácter y en cuanto a cumplir y obedecer la ley. Eso es lo que se ve en el Antiguo Testamento. Cuando usted lea este folleto completo, tal como está armado o proyectado en
en el folleto físico que se ha realizado como seminario. Ahí usted va a encontrar todo lo que le estoy diciendo y todo lo que le estoy explicando. Mi amado hermano, yo le ruego que usted lea el folleto, las dos partes, para los hermanos que estuvieron la semana anterior y las 2 semanas anteriores. Ya no es complicado porque ya saben y ya les expliqué lo que vamos a hacer y vamos a leer. Entonces, en este caso, para el hermano Franklin y el hermano José, les ruego que lean este primer folleto que es el que estamos leyendo y el segundo folleto que vamos a analizarlo después de unas 2 horas más. Ahí vamos a analizarlo y vamos a ver lo que dice el folleto y lo que consiste en el folleto, ¿sí? Hasta aquí, mis amados hermanos. No quisiera pasar mucho tiempo aquí en el Antiguo Testamento, más quiero centrarme en lo que Jesucristo habla acerca de la ética cristiana y también lo que habla su vida y su forma de ser, en este caso del Señor Jesucristo. Para terminar con lo que es del Antiguo Testamento, quiero enfocarme en los 10 mandamientos. Hermanos, no sé si hay alguna pregunta aquí en cuanto a la ética. ¿Ustedes han visto que el pueblo de Israel, o en este caso el pueblo escogido de Dios, es diferente al pueblo, a los pueblos mundanos o a los pueblos que no conocían de Dios? ¿Aló? Hermanos, ¿están ahí? ¿Han visto ustedes algo diferente con relación a los pueblos? Hermanitos, Sí, pastor. dígame. Sí, nos podría repetir nuevamente la pregunta, por favor. Les decía, ustedes al leer la Biblia, ¿Qué? han leído la Biblia, han visto que las personas del pueblo de Dios actúa y se comporta diferente a los pueblos gentiles que no conocían a Dios, a los pueblos mundanos. Han visto que son diferentes en su manera de comportarse. En la Biblia, sí. ¿Ya? Ajá. Por ejemplo, ¿se acuerdan de alguien que haya sido diferente? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿Ya? él ha sido un ejemplo, como decir, a seguir, como dice el mismo, como decir, como el Señor Jesús más o menos ha vivido en la vida luego de convertirse a Jesús. ¿Ya? Bueno, ahí podemos ver el cambio, ¿no es cierto?, que tuvo el apóstol Pablo, de cuando era perseguidor de la iglesia a cuando se convirtió a Jesucristo, Ajá. ¿ya? Pero eso es en el Nuevo Testamento. Ahora podemos decir a alguien del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, eh, los patriarcas que vivieron, ¿Ya? Los patriarcas, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob y José, su descendencia, ya José, Moisés, ¿ya? y más antes de Noé también. ¿Ya? Eran diferentes, ¿no? Ajá. Eso era diferente y eran a veces hasta mal vistos, solo por seguir a Dios. Claro, casi la mayoría de los gentiles, se podría decir así, no, ellos como no tenían, o sea, no tenían ese conocimiento, por decir, o no aceptaban, ellos siempre, como decir, se burlaban o no obedecían, así en muchas formas. Ajá. Y Ahora, eso podría decir. sí es cierto. Ahora, hermanos, los demás hermanos, ¿han visto algo diferente? Mi hermano José, por ejemplo, le podría preguntar, ¿cuál es la diferencia entre Goliat y David?
¿Se ve algo diferente ahí en su forma de ser? Sí, mi hermanito David, porque él, siendo un pastor de ovejas y ver que su pueblo estaba ya en las manos de Goliat, pues él se afrentó y él venció, pues él fue muy diferente, que le dio un ejemplo para la gente pagana, mi hermano pastor. ¿Ya? En este caso, los filisteos son los que representaban a Goliat, ¿no es cierto? Los que impulsaban a Goliat. Pero en este caso, el pueblo filisteo lo único que quería era robar al pueblo de Dios. Y por eso peleaban. ¿Sí? Ahora, yo podría preguntar, por ejemplo, los mismos filisteos eran los que robaron el arca en los tiempos de, en este caso, de David. Podríamos decir que los filisteos eran los que querían destruir, pero el pueblo de Dios quería mejor vivir en paz, quería vivir tranquilos porque amaban a Dios y porque no les gustaba la guerra, sino que querían vivir en paz. Eso podemos mirar en cuanto a la ética, ¿no? En un minuto se va a cerrar este Zoom. Les ruego que vuelvan a conectarse, ¿no? Hermanos, no dejen de conectarse para continuar con la clase. Entonces, así podríamos ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, los ejemplos que nos sirvan para vivir mejor y para buscar la forma de cómo honrar